Hechos, capítulo 7. Aunque voy a leer desde el 6:15. El título que hemos puesto el día de hoy es El rostro y la voz del ángel que explicó el llamamiento de Abraham. Ese es nuestro título, ¿no? El rostro y la voz del ángel que explicó el llamamiento de Abraham. Podríamos haber puesto también el título de El ángel solitario. El ángel que estaba solo. Va a ver por qué. 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Hace rato cantamos un himno muy bello. Usted recordará la frase que decía: el que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Y cuando oímos esa frase decimos: ¿y Esteban estaba muy seguro? Se lo llevaron a jalones y empujones e insultos, y estaba ahí frente al concilio, como decía hace rato, solo. No estaba allí la iglesia, los cientos o los miles de creyentes no estaban con él allí, apoyándolo frente al concilio, ayudándole a responder o a discutir, a proveerle de argumentos. No había nadie. No estaba a su lado Pedro y Juan, ni Mateo, ninguno de ellos. Y la palabra ángel viene del hebreo malach, que quiere decir mensajero, o del griego angelos, que quiere decir mensajero. Cuando decimos el rostro y la voz de un ángel, estamos hablando de Esteban. No tiene alas Esteban, no es luminoso, no flota, no se va al cielo y regresa cuando quiere, pero es un mensajero. Es un mensajero, y se fija que en el verso 15 del capítulo 6, los que estaban sentados vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y uno se preguntaría: pero si no hemos visto ángeles, ¿cómo podían saber que tenía el rostro de un ángel? Y si entendemos que ángel significa mensajero, entonces creo que es más sencillo. Para todos era claro que su rostro estaba reflejando algo extraordinario. Como decía en el capítulo 4 de los líderes judíos respecto de los apóstoles, se dieron cuenta que habían estado con Jesús. O como dice la bendición sacerdotal de número 6, que el rostro de Jehová brille en ti. De alguna manera se refleja la presencia de Dios en nosotros. El rostro de Dios, el carácter de Dios, la gloria de Dios brilla en nosotros, y aunque la gente puede decir: yo nunca he visto un ángel, puede ver algo tan diferente que aquí la Biblia llegue a describirlo como todos los enemigos, no la iglesia. Seguramente usted ve
a los hermanos con un rostro de ángel, ¿no? Todos los del coro tienen rostro de ángel. El que está ahí a su lado tiene rostro de ángel. Pero aquí está entre los enemigos. Los enemigos, a pesar del odio que ya leímos, con que lo calumniaban y lo acusaban como nos acusan ahora. Esteban tiene un discurso de odio. Usted sabe que hoy, para todo lo que la gente no esté de acuerdo, va a decir que tenemos un discurso de odio. Y como ya no se acepta que exista la razón, ni que exista la verdad, ni que exista la lógica, la gente tampoco ya quiere argumentar, no le interesa argumentar, le interesa lo que ella siente, lo que ella cree, lo que ella decidió. Y si tú le argumentas, tienes un discurso de odio. Bueno, ahí están aquellos acusando a Esteban de un discurso de odio y sin embargo no pueden negar que están mirando en él el rostro de un mensajero de Dios. Están mirando en él algo extraordinario y nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, que refleja la paz, que refleja el amor, que refleja la alegría a pesar de la prueba. Por eso estoy diciendo que Esteban es un ángel, es un mensajero, pero es un mensajero solitario. Y cuando llegue el momento de la persecución, quizás sería más fácil si vienen a detenernos cuando estamos aquí. Porque entre todos nos damos ánimo, ¿no? La oración, el ejemplo. Pero a usted lo van a detener cuando nadie se entere. Usted va a llegar a la cárcel y nadie va a saber que ya está en la cárcel. Cuando lo insulten, cuando lo torturen, cuando lo golpeen, no va a estar ahí la iglesia. No va a estar ahí el pastor o no van a estar ahí los hermanos para apoyar al pastor. Porque hay momentos en la vida en que estamos solos. Hay muchos momentos en los que estamos solos. En primer lugar, en aquellos momentos en que solo nosotros podemos tomar una decisión respecto de la voluntad de Dios. Usted recuerda el pasaje de este personaje que es central en el capítulo que leímos, Abraham. Cuando Abraham recibe de Dios la solicitud de ofrecer a su hijo en un tipo de sacrificio que implicaba degollarlo, que implicaba quemarlo por completo, convertirlo en cenizas. Una petición terrible, una petición que hace temblar. En ese momento Abraham está solo y con nadie puede consultar si lo que él piensa que Dios le ha pedido, realmente se lo ha pedido Dios. Podrá consultar con alguno de sus sirvientes, siendo él el elegido, siendo él a quien Dios se ha revelado que no es un ídolo, que no hay otros dioses. Abraham es quien lo ha entendido, entonces podrá consultar con alguno de sus sirvientes. Oye, el Dios en el que yo he creído, ese Dios que no tiene forma, ese Dios de quien tú no sabes nada, me dice que mate a mi hijo. ¿Tú qué opinas? ¿Podría haberle dicho a un sirviente? ¿Podría haberle dicho a su esposa? Oye, Sara, me voy a llevar al niño para matarlo. Prepáranos una torta de aquí a que llegamos a donde lo voy a matar. ¿Qué hubiera dicho Sara? ¿Eh? Sara, ¿qué opinas? Dios dice que lo mate. ¿Tú qué opinas? Estamos solos frente a Dios en los momentos en que tenemos que saber su voluntad, pero estamos solos frente a Dios también en el momento en que vamos a morir. Puede ser que alguien nos esté por ahí acompañando, puede ser que no, pero quien va a enfrentar el trance del valle de la sombra y de la muerte somos nosotros y nadie más. Y aquí está Esteban en el preludio de su propia muerte, ya está solo, y en su muerte está solo, solo. ¿Usted está preparado para la persecución? ¿Ha pensado todos los carices, todas las posibilidades de la persecución? Una de ellas, la soledad.
También la sufrió Jesús. Cuando lo aprendieron estaban sus amigos, pero todos huyeron. Y cuando entró a la casa del sumo sacerdote, ya ninguno de los amigos entró con él. También Jesús estuvo solo ante el concilio. Jesús estuvo solo en el juicio, en la tortura, en el Via Crucis, en el camino al Calvario. Y estuvo solo en la cruz. Y estuvo solo en la tumba. Y estuvo solo en la muerte. A veces tenemos miedo de la soledad, no queremos estar solos. Aunque sea con el radio prendido o la tele, pero no queremos estar solos. Aunque sea mal acompañados, pero ahí seguimos en la relación patológica, porque no queremos estar solos. Pero tenemos que estar solos. Tenemos que aprender la soledad que Moisés aprendió en el desierto, la soledad que Elías aprendió en el desierto, la soledad que Juan el Bautista aprendió en el desierto. La soledad que enfrentó Abraham en la prueba, la soledad que enfrentó Jesús en la muerte, la soledad que enfrentó Esteban en el juicio. Tenemos que aprender. Y cuando está allí siendo acusado, entonces el sumo sacerdote toma el papel de la autoridad máxima y le pregunta a Esteban si es cierto lo que dicen de él. Y si usted recuerda lo que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Así que la pregunta del sumo sacerdote implica, ¿es cierto, señor Esteban, que usted ha blasfemado contra la sacrosantísima ley de Moisés que Dios entregó en el monte Sinaí? ¿Es cierto que usted habló contra este templo, casa de Dios, puerta del cielo, edificado por nuestro grandioso rey Salomón? ¿Es cierto que usted ha hablado contra eso? ¿Contra nuestra santa y única verdadera religión judía? ¿Usted ha hablado contra ella? ¿Qué responde Esteban? En primer lugar, Esteban dice en el verso 2, varones, hermanos y padres. Es decir, en primer lugar, se identifica con ellos. Porque hablar el Evangelio es en primer lugar establecer un puente de comunicación. Esa es la primera tarea que usted tiene al predicar el Evangelio. Había un hermano hace muchos años que venía de Veracruz y de repente llegaba a reunirse con nosotros en la iglesia, aunque según él no necesitaba pastor ni necesitaba iglesia porque Dios lo había mandado a evangelizar. Y entonces él se paraba en el metro, en algún andén del metro, en las escaleras, y a toda la gente que pasaba le decía, arrepiéntase hermano, arrepiéntase hermano, arrepiéntase hermano. Y así, esa era su predicación. Y luego decía, vamos a predicar al metro, ¿no? ¿Eso será evangelizar? ¿La gente que pasaba entendería algo? Diría, estoy viendo el rostro de un ángel en este hombre que está aquí parado en la escalera. No. Primero hay que establecer un puente de comunicación. Llega Jesús con la mujer samaritana y le dice, regálame un poco de agua. Eso es suficiente para comunicar, porque ella dice, pero ¿por qué me hablas si yo soy mujer? ¿Por qué me hablas si tú eres judío y ustedes nos menosprecian a nosotros y más a las mujeres? Ni siquiera sabes si estoy en mi periodo y soy inmunda y tú ya me estás hablando, ya me estás pidiendo un vaso de agua. ¿Usted sabe que un rabino no puede saludar de mano a una mujer porque no sabe si está inmunda? ¿Que una mujer no puede acercarse a más de 2 metros a un rollo de la Torá? Pero ahí está Jesús hablando con una mujer y pidiéndole un vaso de agua. Primero hay que establecer la comunicación. Varones, hermanos, ustedes son mis hermanos. Desde una perspectiva legalista, estos judíos no creían en Jesús, los del Sanedrín. ¿Eran sus hermanos? Ni a primos lejanos llegaban, ¿no? Pero él está queriendo insistir en que somos el mismo pueblo, somos la misma raza, somos seres humanos y en ese sentido sí somos hermanos. En el sentido de la creación,
a todos nos ha hecho un mismo Padre. Por eso puede decir, somos hermanos. Soy judío, está diciendo con ello, ¿no? Y de forma aún más reverente, padres, ustedes que son mayores que yo, junto con todos los que nos han antecedido desde nuestro padre Abraham, ustedes son los padres, padres. Les está hablando con respeto. Les está hablando con amor. No podemos dar el evangelio si no es con amor. Ayer me estaba platicando un pastor una experiencia triste, ¿no? Que cuando llegó hagan de cuenta, el obispo a la iglesia donde él estaba, dijo, no, el Señor me mandó a limpiar la iglesia, y empezó a correr a todos los que él pensaba que estaban mal. A las mujeres simplemente por traer aretes, vámonos. Bueno, se le quedó la iglesia con las puras bancas, por supuesto, ¿no? Pero ahí no hay amor, porque la iglesia ha olvidado que estamos llamados para amar al pecador, para aceptar al pecador. Ese es el gran conflicto de Jesús con los fariseos, ¿no? Los fariseos que son puros, que son rectos, que son estrictamente religiosos. Piensan que como los otros no son justos, no pueden ser aceptados por Dios. Y verdaderamente hay iglesias que no aceptarían, me platicaba otro pastor ayer, una iglesia que no aceptó a unos hippies convertidos. Dijo, no, esos no tienen cabida aquí, y los corrieron de la iglesia. Primero hay que establecer claramente con esas personas y decirles que les amamos. Hace, no sé, ya 2, 3 años me invitaron a un programa de televisión con una locutora nefasta para hablar de la página esta pornográfica, ¿no? Que cada quien puede abrir su página. Y entonces estaban unos hombres vestidos de mujer ahí. Y entonces ya se presentaron y luego dice, bueno, aquí está el señor Cristian que viene a decirnos que no está de acuerdo con... Quería ponernos a pelear la doña, ¿no? Para que fuera así amarillista el programa. Le digo, no, yo no vine a pelear con nadie, le digo, no vine a decir a nadie que está mal. Y se le desinfló el show, ¿no? Porque lo que tenemos que decir es, vine a que sepas que Dios te ama. Y alguno de ellos, el más disfrazado, dijo, ¿pero qué tiene que ver Dios aquí? Pues Dios tiene que ver con toda nuestra vida, ¿no? Entonces, primero establezcamos una amistad, una comprensión. A veces, fíjense, aunque es peligroso, pero hay que saber hacerlo, a veces hasta con sus mismos términos podríamos establecer una comunicación. Esto es lo primero que hace Esteban, reconocer en ellos padres y hermanos, y lo dice con sinceridad, ¿eh? No es una técnica de Dale Carnegie sobre cómo influir en las personas y ganar amigos. Es sincera, es con amor. Ahora, Esteban comienza a hablar de Abraham y la historia del pueblo de Israel. Y la primera pregunta que yo me hacía es, bueno, lo más seguro es que esos ancianos del Sanedrín se supieran la historia. ¿Por qué volver a contar una historia que todo el mundo se sabe? Y aquí es donde está parte de la enseñanza central de nuestro pasaje, porque habrá que preguntarnos primero, ¿por qué Esteban les vuelve a contar una historia que en teoría ya se sabe? Segundo, ¿por qué Lucas se toma el trabajo de escribir todo un capítulo de la historia? Lucas pudo haber sido sumario y decir, bueno, Esteban les recordó la historia. Siguiente versículo, ¿no? Pero otra vez Lucas nos cuenta toda la historia. ¿Qué importancia tiene eso? Meditemos un poco en ello. En primer lugar, porque nosotros tenemos que entender que la dimensión en la que Dios se revela es la historia. Algunas personas han subido videos, dicen, es que se vio un ángel, y ahí está una nube toda rara y según ellos ya es un ángel, ¿no?
otros videos de, se oyó una trompeta en Jerusalén, y ya todo el mundo, millones de visitas de, el Señor ya viene, se oyó una trompeta en Jerusalén, ¿no? Dios no se revela así, ni en una tortilla se le apareció la Virgen de Guadalupe, ni en una mancha se le apareció San Judas Tadeo, una mancha en la pared. Dios no se revela así. Dios se revela en su trato con los hombres. Y los hombres vivimos en el tiempo y en la experiencia del existir en el tiempo, y eso se llama historia. Dios se revela en la historia. Y la historia, aunque parece evidente, pero no lo es, tiene un inicio, una revelación y una meta. Parece evidente, pero no lo es, porque todos los pueblos antiguos miraron a la historia en forma circular. El mundo empezaba y daba la vuelta y volvió a empezar. A veces cada año, las grandes celebraciones de Año Nuevo de Babilonia, o incluso del Año Nuevo judío por ahí de septiembre, el Rosh Hashanah, son, aún entre los musulmanes, fiestas de renovación de la creación. Son fiestas en que se recuerda el día en que Dios hizo el mundo. Fiestas en que el ciclo de las estaciones y de los meses y de los días vuelve a comenzar. Y entonces tenían idea de que la historia era así. El mundo y el caos luchaban en su armonía contra el caos y se iba a acabar, pero iba a volver a empezar. Infinitos mundos, ¿no? Usted dirá que tal vez ya no se piense así. Se sigue pensando así. Uno de los gurús del relativismo actual es Federico Nietzsche, y él hablaba precisamente de eso al llamarle el eterno retorno. Decía un escritor, el mito demencial de que todo cuanto pasa volverá a pasar infinitud de veces, ¿no? El concepto de la historia de la Biblia es diferente. Es un concepto de la historia bíblica que entró en el concepto secular y universal gracias a San Agustín. La historia tiene un principio, y ahí está Génesis. La historia tiene todo un desarrollo que llamamos la revelación creciente. Y tiene una meta, el establecimiento pleno del reino de Dios. Esa es la historia, de eso se trata la historia. Podríamos llamarle una filosofía de la historia, la cual es muy importante para este tiempo en que los mismos historiadores piensan que la historia no va para ninguna parte, que no hay fuerzas que motiven a la historia y que mucho menos podríamos trazarle un futuro y una meta a la historia. Para los historiadores posmodernos, la historiografía, o sea, escribir sobre el pasado, es igual a una novela, en lo que cada quien se imagina lo que quiere y todo se vale. Entonces hay que volver al concepto de historia de la Biblia. Hay un inicio de la creación, un inicio del plan de redención. Luego el plan de redención se fue revelando y haciendo más claro y se fue estableciendo y se fue concretando en el mundo y de manera muy especial en la encarnación de Cristo y en su resurrección. Y el plan de redención se culminará al llegar a su punto más alto, al propósito divino, en nuestra propia resurrección, cuando la historia haya terminado. La historia no terminó con la caída del bloque socialista, porque la gente se imaginaba que la historia era una lucha de cosas contrarias, y entonces cuando ya no hay más que capitalismo, pues ya se acabó la historia, ya todos no tenemos más que vivir en el capitalismo. Bueno, se decía un filósofo japonés, Francis Fukuyama, la historia no se ha acabado. ¿Sabe cuándo se va a acabar realmente la historia? Cuando usted y yo resucitemos. Entonces, la primera importancia de la historia es que Dios se ha revelado y Dios está realizando su plan de redención en la historia. La Biblia, por tanto, que podemos definir como historia de la redención, la Biblia es una historia. ¿Cuántos pasajes hay de historia en la Biblia? Muchos. La Biblia es la historia de la redención. Y por eso no la podemos leer fragmentariamente.
Cuidado con eso, ¿eh? ¿Por qué Esteban da un discurso tan largo desde Abraham hasta sus días? Precisamente porque la Biblia no puede ser leída de manera fragmentaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, desde la postura más extrema de sacar un versículo y querer fundar una doctrina en un versículo, o querer fundamentar un proyecto de esos que la gente supone que están en el corazón de Dios y Dios me mandó y aquí está el versículo. Así no se puede. Eso es incorrecto. Pero ni siquiera un salmo completo, un capítulo completo, un libro completo. La Biblia es una estructura. La Biblia es una historia continua, coherente. La Biblia es un rompecabezas y todas sus piezas deben de ensamblar correctamente y presentarnos una totalidad inteligible. Eso es la Biblia. Entonces no ande leyendo la Biblia como algunos testigos o algunos judaizantes, jaloneando de los cabellos a los pobres versículos, uno de aquí, uno de acá, otro de allá, y ya tienen su doctrina, ¿no? Tomando versículos sin ton ni son, sin pensar a qué época pertenecen en la revelación creciente, si son de más abajo, si son de más arriba, pero los juntan, hacen un licuado y ya tienen su doctrina. La Biblia es un todo coherente y así tenemos que entenderla. Hay una meta, entonces, en todo lo que sucede. Cuando leemos la Biblia hay que buscar de qué manera cada historia, cada oración, cada profecía, cada ley coopera para señalarnos hacia Cristo. Todo lo que sucede se encamina hacia Cristo. La historia, la Biblia, no es una historia como cualquier historia, es una historia profética. ¿Qué es historia profética? Que no me interesa todo lo que sucedió antes, me interesan aquellos hechos que demuestran cómo está actuando Dios, que demuestran cómo Dios ha hecho un pacto con nosotros, de dónde Él nos ha sacado, cómo nos ha ido libertando y cómo nos ha traído hasta aquí. Eso es historia profética. No es historia de curiosidad, no es historia de fechas, no es historia que quiere abarcarlo todo, ni siquiera es historia que pretende la exactitud. Es historia profética, es decir, historia que se convierte en mensaje de Dios. Tal vez a usted le guste la historia. Hay muchas personas que les gusta la historia porque desde que eran niños les contaban cuentos, ¿no? Ya les gustan los relatos. Y hay otros por el contrario que dicen, no, yo con la historia no quiero nada. Pero la mayor parte de la Biblia es historia porque es un mensaje de Dios. Pero también es una historia literaria. Decía yo que la Biblia no pretende la exactitud histórica. Cuando dice que se murieron 1000, la Biblia tendrá la intención de decir, ¿sí fueron exactamente 1000? No vaya usted a pensar que se murieron 999, ni 1001, 1000. No, la Biblia no está interesada en eso. 1000, ¿qué querrá decir? Se murieron muchos, punto. ¿Sí? Muy importante porque la Biblia no es un libro de ciencia. No quiero cansarme de repetirles eso. Y a veces hay que repetir las cosas porque yo me doy cuenta que hasta en lo más sencillo de repente se nos olvida, ¿no? Cuando lleguemos al semáforo das vuelta a la izquierda y se da vuelta a la derecha. Dije a la izquierda, ¿no? Entonces imagínense estas cosas importantes, pues realmente hay que decirlas y decirlas y decirlas, ¿no? Porque van a... Sí, el pastor dijo algo así como que... Sí, no me acuerdo, pero sí lo dijo. Entonces tenemos que recordar, ¿no? La Biblia no es un libro de ciencia. Porque la ciencia es muy importante porque se ocupa de entender y describir la creación de Dios. Es muy importante. Si Dios es el amado, yo quiero entender y quiero conocer lo que Él ha creado.
La ciencia es maravillosa, es deleitosa. El problema con la ciencia es que solo se ocupa de las cosas de esta vida. Y la Biblia es un mensaje para esta vida y para la otra vida. No se preocupa por describirnos la creación. Esa es tarea del hombre. Dios se la dio a Adán desde el principio. Ponle nombre a los animales, ¿no? Dios pudo haber dicho, a ver, Génesis capítulo 3, es la lista de cómo se van a llamar los animales. El que hace miau se va a llamar gato. ¿Verdad que no dice eso? La tarea de Adán es ponerle nombre a los animales. La ciencia es tarea del hombre. Pero la Biblia es la revelación de quién hizo el mundo, para qué hizo el mundo, cuál es el sentido de los seres humanos que viven en esta casa que se llama mundo y que Dios nos entregó. Entonces la Biblia tiene un mensaje más alto, más trascendente que la ciencia. Y si usted quiere poner a la Biblia a pelear con la ciencia, o quiere rebajarla para concordarla con la ciencia, o se enoja porque cuando se encuentra un versículo, una fecha o un dato que no coincide con la ciencia, usted dice, no, la ciencia tiene que estar equivocada porque la Biblia es la palabra de Dios. No se afane de esa manera. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es, como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Alguien en la clase del jueves me hacía una pregunta muy interesante cuando yo decía que la Biblia es palabra de Dios en palabras de los hombres. Decía, bueno, ¿y qué porcentaje es palabra de Dios? A ver, no estoy diciendo que un pedazo o unos pedazos de la Biblia son de Dios y otras de los hombres. Lo que estoy diciendo, y puse este ejemplo, que toda el agua que está en este vaso es agua y el soporte es el vaso. Sería absurdo decir, ¿qué porcentaje es agua? Pues todo lo que está en el vaso es agua. El problema es que si yo no tuviera vaso, no tendría el agua aquí. ¿Estamos de acuerdo? Las culturas humanas en que se recibió el mensaje de Dios son el vaso. Todos los pasajes de la Biblia son un vaso en un sentido, en el sentido en que están en una lengua humana. Griego, arameo, hebreo. Son cultura humana en el sentido de que usan palabras que todos los contemporáneos podían entender, que hablan de los usos y costumbres de la época, de los camellos, las ciudades amuralladas, los desiertos, las espadas, las sandalias, etcétera, ¿no? Pero todos los pasajes de la Biblia son también palabra de Dios. Es decir, al mismo tiempo es palabra de Dios y palabra de los hombres. Aprovecho el ejemplo para tomar agua. Así como Cristo es divino humano. La Biblia es un libro divino humano. Si alguien dijera, bueno, Jesús es 60% Dios y 40% hombre, ya no sabe quién es Cristo. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. La Biblia es 100% palabra de Dios y 100% palabra de los hombres. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pues no me explico porque esto es un misterio. Cristo es divino humano y la Biblia es un libro divino humano. Pero entonces hay que descubrir cuándo algo es vaso y cuándo es agua. Porque si no, usted se va a enamorar del vaso y va a adorar al vaso y probablemente ya ni tenga agua. Entonces hay que cuidar eso cuando nosotros hacemos un análisis de las características del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está haciendo Esteban en este momento? En primer lugar dice, Dios de la gloria. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cada frase de Esteban está muy bien pensada. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que todo lo de Dios es racional? Y hace ratito les decía que nuestro mundo no quiere ya lo racional. Tenemos, entre comillas, una desventaja porque nosotros estamos buscando lo racional, porque Dios es el Dios de la razón.
Nuestro mundo no quiere lo racional. Y decíamos que a pesar de que Esteban fue racional, de que Jesús fue racional en sus respuestas, de que Sócrates fue racional en su defensa, a la gente no le importó. De todas maneras los mataron, ¿no? El Dios de la gloria. Contrastemos a Jehová, Jakaboth, el Dios de la gloria, que en hebreo kaboth, en griego doxa, quiere decir lo que tiene peso. Es curioso, ¿no? La pesantez. Con los dioses que no tienen peso, los Nebel, los aire. Como dice el Salmo, los dioses de los pueblos son aire, son nada, son vanidad. Un Dios que no se puede ver, pero cuya gloria tiene pesantez, realidad, manifestación, contra los dioses que son aire y que nunca pueden manifestar nada, porque tienen ojos y no ven, y tienen boca y no hablan. Y se quema el templo y hay que salvarlos a ellos y no ellos a nosotros. Dios es infinito y por tanto es imperceptible para nosotros, es invisible, es espíritu, pero quiere manifestarse. Y la manifestación de Dios, que no es ver a Dios, sino algo que se manifieste de Él, se llama gloria. Y la razón por la que Dios manifiesta su gloria es el amor por nosotros. ¿Para qué o por qué otra razón se manifestaría Dios? Por eso piense usted muy bien cuando dice, esto para la gloria de Dios. ¿Qué querríamos decir con eso? Fíjese bien, si yo digo, para la gloria de Dios, para que Dios sea más grande, ustedes no me interesan, yo para Dios. Ese es un malentendido de muchos hermanos de una corriente teológica que no voy a decir el nombre. Todo para la gloria de Dios. Ustedes no lo dicen, pero está implícito. Ustedes no me importan. Dios quiere que le demos gloria porque así Él va a ser más grande. No, hermanos, Dios no puede ser más grande. No puede ser más grande. Él es omnipotente, pero hay algo que no puede ser más grande. ¿Por qué? Porque es infinito. No puede ser más grande. Ya es todo lo grande que puede ser. Entonces, con gloria nosotros no le aportamos nada a Dios. Si gloria es lo que Él manifiesta por amor a nosotros, entonces si yo digo esto es para la gloria de Dios, debería significar lo mismo que dijo Jesús, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre. Es decir, lo que yo quiero presentar de Dios, cuando voy a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida, es para que todos comprendamos un poco mejor cuánto nos ama Dios. Qué maravilloso es Dios. Qué misericordioso es Dios. Eso sí es la gloria de Dios. Y por eso Esteban está hablando del único Dios verdadero, porque es el único que verdaderamente se manifiesta. Ningún otro Dios se manifiesta. Nuestra época está volviendo a los dioses de la antigüedad. En Grecia ya hay una religión oficial, ya es religión registrada por el gobierno, la de los 12 dioses del Olimpo. Hay gente que otra vez está adorando a Zeus y a Juno y a Afrodita y a Apolos. Y en nuestro país, en medios incluso académicos universitarios, ya hay gente que está adorando a Huitzilopochtli y a Tonantzin, y no es la calle, ¿no? Si usted pensó, si usted como yo fue de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Que aquí varios fuimos de la Guerra Fría. No, ya ni se acuerdan, ni se los llama. Pensábamos que lo que iba a atacar a la iglesia era el ateísmo materialista. Curioso, no es así. El ateísmo materialista está en un lugar casi desaparecido. La gente es nueva era, nuevas espiritualidades, nuevas religiosidades, nuevos dioses. Porque el hombre es un ente religioso, no puede dejar de serlo.
por más esfuerzos que hizo la URSS o el país, Albania fue un país oficialmente ateo, no pudieron quitarle al hombre su necesidad religiosa. Y el problema es entonces que la hostilidad para la iglesia no viene del ateísmo materialista, sino de las nuevas religiosidades. Pero el único Dios que se ha manifestado no es ninguno de los que la gente dice, solamente el Dios creador de los cielos y la tierra. Todos los demás son ídolos, son aire. Pues ven, ese Adonai Jacabod, ese Dios de la gloria, le habló a nuestro padre Abraham. Note otra vez, y nosotros podemos incluirnos aquí, nuestro padre Abraham. ¿Por qué usted podría decir mi padre Abraham? ¿Usted puede decir mi padre Abraham? ¿Ya está circuncidado? No por eso, ¿verdad? No por eso. ¿Usted es judío? No por eso. ¿Por qué podemos decir nuestro padre Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Y los que hemos creído en la promesa, que más adelante se va a mencionar, somos hijos de Abraham. Todos los que estaban en el Sanedrín se postulaban como hijos de Abraham, por ser judíos. Así que otra vez esa comunicación con ellos, ¿no? Reconozcamos que es nuestro padre Abraham. Si usted platica con alguien que conoce algo de la Biblia, pero que tiene otras creencias, aún ahí puede usted decir, bueno, a ver, ¿usted es testigo de Jehová? Tenemos la misma Biblia y creemos en el mismo Dios Jehová. Entonces, partamos de lo que tenemos en común, ¿o no? Con una persona católica o de cualquier otra rama del cristianismo, ¿tenemos algo en común? ¿Creemos en el mismo Dios, en el mismo Cristo? Entonces, partamos de allí. Nuestro padre Abraham. Dios se le manifestó a nuestro padre Abraham. Yo no sé si todos hemos leído suficiente el Antiguo Testamento. Quizá vale la pena no irnos tan rápido aquí en las historias que repasa Esteban, porque tal vez no las conocemos del todo, ¿no? ¿Qué dice de Abraham? Estando en Mesopotamia antes que morasen en Aram. Por allí hay personas que dicen, nada más lee la Biblia, no estudies más porque Dios te lo va a revelar todo. Pues yo no sé si el Espíritu le va a revelar la geografía. ¿Dónde está Mesopotamia y dónde está Harán? ¿Qué necesitamos ahí? Pues un mapa. La geografía bíblica, ¿no? Fíjense qué curioso. Si la Biblia es un libro de historia profética, la historia es la geografía en el tiempo. Y la geografía es la historia en el espacio. Entonces usted no puede entender la historia sin la geografía, porque las cosas que sucedieron en el tiempo sucedieron en algún lugar. ¿Sí me explico? Entonces, aunque parezca algo aburrido, déjeme adelantarle que no es aburrido, hay que incursionar en la geografía bíblica. Estaba tratando de leer Amós nuevamente, como quizá el primero de los profetas, que se escribió incluso antes que la ley de Moisés, y dije, vamos a leerla desde esa perspectiva. Y empieza a dar un montón de ciudades y pueblos que uno dice, bueno, primero hay que ir a la geografía bíblica. Mesopotamia es la región quizá, o una de las regiones en el planeta, donde surgieron las primeras culturas, los primeros seres humanos. No podemos leer el Génesis como si pretendiera ser ciencia. ¿Verdad que eso ya lo dijimos? Entonces, cuando el Génesis nos da la edad simbólica, aclaro, simbólica, de la edad de algunos patriarcas antediluvianos, es decir, antes del diluvio, ¿se acuerda? Que Matusalén vivió 930 años, y así, cada uno de ellos. No quiera sumar la edad de los patriarcas y decir que el mundo tiene 6,000 años de creado,
porque entonces usted está tomando la Biblia como no es. Quiere convertirla en un libro de ciencia. Y por eso el judaísmo medieval hasta se atrevió a dar la fecha. El Rosh Hashanah, que es entre fines de septiembre y principios de octubre, es el día que Dios creó el mundo hace 6,000 años y al hombre a las 5 de la tarde del viernes del año 4004 antes de Cristo. O como dicen ellos, del año 5784, desde la creación del mundo. ¿Será así? No, miren, en esta semana se publicó sobre el descubrimiento de unos instrumentos musicales hallados al norte de Israel. Instrumentos musicales que datan de hace 12,000 años. Entonces, ¿cómo que la Tierra tiene 6,000 si esos instrumentos tienen 12,000? ¿No? ¿De dónde venimos nosotros? Bueno, los genetistas tratan de ver que antes de que fuéramos razas, blancos, morenos, etcétera, pues tenemos que haber salido de un lugar todos. Y una de las propuestas es que nuestra mamá común, Eva, mitocondrial, vivía en el norte de África y que vivió allí hace 300,000 años. Entonces, ¿tiene este mundo 6,000 años? Este planeta tiene 4,500 millones de años. Y el universo tiene 13,500 millones de años. Cuando alguien dice, bueno, es que ya se calculó que falta un día a la historia del universo, el día de Josué. ¿Cómo sabes que en aproximadamente 13,500 millones de años falta un día? Eso es un absurdo, ¿no? A ver, ya me están viendo bien raro ustedes. O ya se me están durmiendo. No, la verdad es que no. Lo que quiero insistir es que el énfasis de Esteban al recordarnos la historia del Antiguo Testamento no pretende ser literalista ni ritualista, como lo veremos más adelante, sino una interpretación espiritual que desemboca en Cristo. Mesopotamia, y por eso empezamos con el tema, es uno de los lugares donde se encuentran hallazgos, restos de las culturas más antiguas. Porque era una zona muy fértil. Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y ahí se desarrollaron culturas muy importantes que hoy son países que llamamos Irak e Irán. Muy interesantes porque de acuerdo con Génesis 2, por ahí estaba el paraíso. Y quien se preocupa por ubicar geográficamente al paraíso, yo le digo en son de broma, ya lo bombardearon los gringos. ¿Se acuerda que ya bombardearon todo eso, no? Bueno, entonces resulta que nuestro padre Abraham no era judío. Pusimos una exposición de Biblias por parte del museo en el Instituto de Relaciones Culturales México-Israel. Y en la visita guiada yo dije, Abraham no era judío. Bueno, ya se imaginarán que pisamos 2, 3 calles. ¿Pero cómo que Abraham no era judío? Pues no. Abraham era de Irak. Abraham era un iraquí. Fíjense. Era un acadio. Abraham era un acadio que conquistaron a los sumerios, pueblo más antiguo todavía. De hecho, el Deuteronomio lo dice, ¿no? Porque después de Irak se fue a vivir a Aram, que está en Siria, al norte de Israel. Y dice Deuteronomio, un arameo incircunciso fue tu padre. Lo dice Deuteronomio, así que no me condene usted a mí cuando digo que no era judío. Y no podía ser judío porque Judá es uno de sus bisnietos. ¿Cómo va a ser judío él? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, aquí ya hay muchas cosas, ¿no? Hay un solo Dios creador de los cielos y la tierra que se reveló a un hombre para que comprendiera que los ídolos no tenían pesantez, para que comprendiera que los ídolos eran aire.
Y ese hombre fue valiente y se atrevió a dejar de creer en los muñecos de yeso y de madera y de piedra. Y se atrevió a creer en un Dios del que no sabía el nombre, un Dios del que no podía representar ninguna figura y ni podía dar ninguna razón a quien le preguntara. Se atrevió. Y ese hombre no perteneció a ningún pueblo sagrado. Era de un pueblo acadio. Y ese hombre recibió de Dios una orden. Ese hombre sería el padre de la fe. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Es el verso que tenemos en griego. Si me ayudan allá en la cabina, lo vamos a proyectar. El verso 3 es muy importante, por eso lo quiero poner al centro ahí con la lectura. ¿Ya está? Dice así, Keipen prosafton exelce ectis Jesu, ketis singinia su, que devro istingin in ansi deixo. Nuevamente, Keipen prosafton, y dijo a él, o sea, Dios le dijo a él, a Abraham, exelce, sal, ectis Jesu, de la tierra tuya, que te singinías y de tus parientes, y que devro istingintin ansi deixo, y ven a la tierra que te mostraré. Otra vez decíamos la tremenda soledad. Si ese Dios en el que nadie más ha pensado, del que ningún otro de sus paisanos sabe nada, le dice, Abraham, vete de aquí, vete de la ciudad, de la seguridad que te da la sociedad, de la comodidad que te da el comercio, de un país que tiene reyes, tiene leyes, tiene ejércitos, vete de allí. ¿A quién puede consultar Abraham? Puede ir con el vecino y decir, oye, Dios me dijo que me vaya. Pues, ¿cuál Dios? ¿Cómo se llama tu Dios? No, pues no tiene nombre. A ver, enséñame su imagen. No, pues no tiene. No, pues, estás loco. ¿Sí? Nadie podía darle un consejo a Abraham. Vete de tu tierra. No solo vete de tu tierra, sino deja a tu parentela. Y esto me remite a dejar el hombre a su padre y a su madre. Porque Abraham sale con su padre. Incluso Génesis 12 explica que el padre de Abraham, Taré, llegó a Aram y se asentó allí. Y se menciona al padre porque el padre tenía mayor autoridad como patriarca que su hijo Abraham. Pero al siguiente capítulo ya es Abraham solo. Porque Dios le había dicho, sal de tu parentela, no salte con tu papá. Eso tiene varios sentidos, especialmente para los casados, el primero. Sálganse del cobijo económico de los papás. En la medida de lo posible, por supuesto. Puede llegar un momento de crisis y pues no hay de otra, pero no menospreciemos eso como los que se van a casar y dicen, bueno, hay que casarnos, ¿no? ¿Tienes trabajo? No, pues no. ¿Tienes casa? No. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir con mi mamá? No, pues sí. Eso no se puede, eso no se debe. Hijos no deben de hacer eso. Papás, no los acepten. Pero no solamente es en el sentido físico y económico. Si hay que estar lejos físicamente y económicamente, no depender de los papás. Pero lo más difícil, ¿sabe? Y eso también para los solteros, casados, viudos, divorciados y demás. Tenemos que dejar de nuestros padres aquellas cosas que no nos gustaron. Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, porque pasan dos cosas. El primer error es juzgar a nuestros padres. Cuando juzgamos a nuestros padres, los criticamos, a veces hasta los condenamos,
¿Saben a qué estamos condenados nosotros? A repetir exactamente lo mismo. Eso es lo paradójico. Aquel hijo que decía, es que cómo mi padre se puede emborrachar, ahora es un borracho. Aquel hijo que decía, cómo mi padre se puede ir de la casa, se fue de la casa. Aquello que criticamos de nuestros padres lo vamos a repetir, porque a los padres no los podemos juzgar, los tenemos que honrar. Y si tenemos que reconocer, porque tampoco vamos a cerrar los ojos, algunos de sus errores, lo que tenemos que hacer es perdonar, ¿no? Si alguno de ustedes pasa aquí a contar su vida, no nos cuente cosas malas de su papá ni de su mamá. Aunque hayan sido ciertas y las haya vivido y las tenga aquí, no queremos saberlas, porque a los padres se les honra, ¿de acuerdo? No podemos hablar mal de ellos, no podemos guardarles resentimientos, no deberíamos ser rebeldes contra ellos, no deberíamos dejarlos desprotegidos. ¿Cuántos hijos mayores siguen dependiendo de los padres o les quitan a los padres en vez de darles? Eso es imperdonable. La segunda cosa es que puede ser que nuestros padres no lograron alguna cosa o superar algún defecto. Nosotros estamos llamados a ello. Y no es que existan las maldiciones generacionales. No existen como maldiciones que son una especie de demonio que se me mete y que con una oración se me quita. Lo que sí existe son los malos ejemplos, la mala educación. Hace rato que me fui a desayunar una pancita. Estaba una familia conviviendo muy bien, una bonita familia, pero los hijos se platicaban con los papás diciendo groserías. Yo decía, pues qué triste, ¿no? Que los papás nunca les hayan dicho, hijito, pues platiquemos sin groserías. Era lo natural, ¿no? Entonces, vayamos a superar aquello que nuestros padres tal vez no pudieron, pero que nosotros aprendimos con el ejemplo, con la cultura. Es cierto, y en eso tiene razón la posmodernidad, somos el resultado de nuestra época, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Sí es cierto. Pero no es cierto que no podemos salir de allí. Allí sí se equivoca la posmodernidad, porque Abraham tiene una orden: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando la teología liberal dice, no, es que mira, de acuerdo con la posmodernidad, nosotros somos el resultado de nuestra sociedad. Y si antes se condenaba a la homosexualidad, ahora ya no, entonces ya no hay que condenarla. Porque tú no eres más que resultado de lo que los demás piensan, de lo que aprendiste. Tú eres un constructo social. Tú eres una construcción cultural. Pero ¿saben qué nos dice Romanos 12? Renuévense en el espíritu de su entendimiento. Es decir, ¿es posible salir de este constructo social? ¿Es posible salir de esta determinación que intentó imponernos el medio que nos rodea? Es posible. ¿Es posible salir de la herencia de nuestros padres? Digo, de la herencia indeseada. Es posible. Y esa es la invitación. Abraham tiene que salir de una cultura. Abraham tiene que salir de una sociedad. Y Abraham tiene que salir de una familia. Y tiene que salir en todos sentidos. No solo físicamente, como efectivamente lo hizo. Tiene que salir también lo que está en su corazón. Recuerdo a un hermano que decía que los hebreos salieron de Egipto, pero de muchos de ellos, Egipto no salió de su corazón. Entonces hay que salir. ¿A dónde salió Abraham? Abraham y sus hijos, ¿qué fueron? Pastores seminómadas que vivían en tiendas. ¿Qué no fue eso un retroceso? Después de vivir en una de las ciudades más antiguas de la humanidad, una de las más grandes civilizaciones en los orígenes, se regresó a ser un pastor de borregos, a vivir en tiendas. A lo mejor Dios lo llama a usted por ahí, ¿eh? A veces no queremos. Estamos tan cómodos
en lo que tenemos. Estamos tan cómodos en nuestra condición económica, cultural, social, y Dios nos dice, ve para allá. Pero si voy para allá, ya no voy a tener lo que yo tenía. Me voy a tener que juntar con la chusma. Sí, pero si Dios nos llama, ¿estamos dispuestos a irnos de pastores de ovejas después de vivir en una ciudad civilizada? Sal de tu tierra, sal de las ideas de esa sociedad, sal de la religión de esa sociedad, renueva el espíritu de tu mente. Supera a tus padres, supera a toda tu familia, supera lo que te enseñaron en la escuela. Bueno, hoy ya no enseña nada, pero antes nos enseñaban un poquito, ¿no? Supéralo, porque ese es el llamado de Dios, para llamarnos a la meta. Bien, ya no quiero alargarme porque el tiempo ya no me lo permite. Vamos a dejarlo solo hasta el 3. Quedémonos con esta invitación que es para todos. Si somos hijos del Padre de la Fe y el Padre de la Fe fue invitado a salir, es porque todos los hijos estamos invitados a salir. Usted está en un contexto cualquiera y salir de allí es costoso. Que los amigos, y sobre todo para los jóvenes, que los amigos ya no quieran juntarse con ustedes porque ustedes son diferentes, porque ya no se visten igual, porque ya no usan la tecnología de la misma manera, porque ya no están enviciados, porque no se sienten atraídos por las cosas del mundo. Los adultos y todos estamos llamados a salir de la manera de ser del mundo. Con esto vamos a cerrar, pero es muy real, hermano. Un porcentaje, y ahí sí podríamos decir que un porcentaje muy alto de los cristianos sigue teniendo la misma cultura del mundo. Conozco una iglesia de espíritu un poquito sectario, ¿no? Casi somos los mejores aquí. Toda la bendición de Dios está acá con nosotros. Pero todos sus miembros, con respecto del mundo, ven las mismas películas, están en las mismas modas, en las mismas ideas, en las mismas maneras de hablar, en las mismas tendencias al consumismo extremo, los mismos deseos de la diversión. La única diferencia es que el mundo va a estas iglesias y estos cristianos van a esta iglesia. Y todo lo demás es igual. Entonces, ¿cuál es la invitación? Salgan. Todavía Apocalipsis es más contundente, ¿no? Califica de Babilonia a ese medio que nos rodea. Y Babilonia quiere decir religión falsa, quiere decir confusión, quiere decir idolatría. Y Apocalipsis de manera más firme y clara nos dice, sal de ella, pueblo mío. Ya somos pueblo de Dios. Abraham ya era creyente donde estaba. Eso es lo primero, ¿no? Ser creyente, ser pueblo de Dios. Pero después viene la siguiente instrucción. Sal. Sal de allí. Israel ya era Israel en Egipto. Pero ¿cuál es la orden? Sal de allí. Sal de Babilonia. Sal de tu tierra. Sal de tu familia. No que dejes de amar a la familia. No que dejes de estar allí para cuando la familia lo necesite. Pero sí hay que superar todo aquello que en nuestra familia no fue bueno, no fue suficiente, no fue espiritual, no fue en una renovación del entendimiento. ¿Sí me explico? ¿Vamos a estar solos? Sí, por ahí empezamos. ¿Somos ángeles? Sí, somos mensajeros de Dios. Y los ángeles pueden estar muy solos. Y cuando llegue la persecución, estaremos muy solos. Pero, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? A ver, para que oigan allá en la internet.